52, que fue el año en que Batista dio el golpe de Estado. Y fue por eso que nosotros tuvimos el apoyo de los sindicatos telefónicos que quedaba cerca, porque Vicente Rubiera, que fue un líder sindical independiente, tenía su sindicato cerca de la filosofía y él nos asesoró, con él dimos los primeros pasos y aprendimos lo que era el sindicato actuando en favor de los trabajadores. La FENETA, que era el sindicato más importante, el sindicato azucarero, y otros sindicatos en el periodo de Batista, estando Eusebio Mujal al frente de la CTC, que fue designado originalmente, no fue electo. Sin embargo, la FENETA ganó las huelgas que se llevaron a cabo. La más importante fue la huelga por la superproducción. Algunos ingenios se habían modernizado y entonces habían bajado los días de molida. Y algo que parecería en nuestros días irracional, los trabajadores y los sindicatos ganaron que había que pagarle entonces a los trabajadores por un promedio de lo que habían trabajado los últimos 5 años, no por los días efectivos, porque los días de molida habían terminado, habían sido recortados. Los tabacaleros igual ganaron varias huelgas porque también se introdujo maquinaria más moderna en la fábrica de los cigarros que aumentaba la producción y entonces quedaron trabajadores fuera y demás. Había que pagarle una recompensa. Y en todos esos años, además de eso, los convenios colectivos de trabajo ganaron numerosas nuevas conquistas de representación ante la mesa de negociación de cada central azucarero, por ejemplo. Sí, los dueños de ingenio y los administradores tenían que reunirse con el sindicato para discutir decisiones de personal y prácticamente eran inamovibles. Los trabajadores de los centrales azucareros y de otros sectores como los tabacaleros y el transporte, había que seguir un expediente muy engorroso. Iba al Ministerio del Trabajo para poder despedir un trabajador. Los requisitos que debe de reunir un trabajador, bueno, ya lo había dicho, un trabajador que es militante de la juventud, del partido, que está integrado, al momento lo están incorporando, lo están ubicando y en buenas plazas, Quien no tiene estos requisitos, simplemente, bueno, quizás en una agricultura o en una construcción, trabajos de menor cuantía y que son los más difíciles y más malos de realizar. En el periodo de Batista, que es el periodo que precede a la gran tragedia de Cuba y que la causa, hubo huelgas en los centrales azucareros. Figuraron como líderes de esa huelga Conrado Becker, Conrado Rodríguez, algunos que no eran las figuras más importantes del movimiento sindical, pero que gestionaron o propusieron reivindicaciones y que al no dárselas declararon huelgas. A pesar de que había represión en el gobierno de Batista, el movimiento sindical era fuerte y se sentía fuerte y además luchaba no solo por los derechos de los trabajadores, sino por espacios de libertad. Por eso se hizo la huelga muy famosa de 1955 que hicieron los trabajadores bancarios, dirigida por José María de la Aguilera, Reynold González, y donde el compañero Mariano Benítez fue preso y lo sacaron de la cárcel el enviado del Papa y fue para España exilado. Después hicimos la huelga de 1957, cuando Fran País, y que esa fue una huelga que se desarrolló sobre todo en Oriente y Camagüey. Después hicimos la huelga de abril de 1959. En todas esas huelgas el Partido Comunista se opuso porque era aliado de Batista. ¿Qué sucede? Este es un gobierno totalitario, que ellos le llaman la dictadura del proletariado, que no es más, es un truco, no es más que la obsesión por gobernar y tener el poder sobre la sociedad. Los movimientos de resistencia cívica en las ciudades, el movimiento 26 de julio, era un movimiento de clases medias, no de la masa obrera. Hubo algunos, sí, que se levantaron por aquí y por allá, pero en general, en la lucha contra Batista, la clase obrera estuvo ausente. Y por eso es que Castro al principio trata de darle auge diciendo que declaren una huelga general
y decir esta huelga es la que nos ha dado el triunfo. El pueblo cubano, los trabajadores cubanos, que creíamos en la libertad, en la democracia, en la justicia social y creíamos en el poder social organizado, organizamos esta huelga. Y la verdad es que Fidel Castro pudo bajar de la sierra y llegar al Palacio Presidencial por la huelga general de 1959, que duró 8 días, gracias a que el movimiento sindical paralizó toda la empresa. No fue Fidel, fuimos los trabajadores organizados en el Frente Obrero Nacional que hicimos esta huelga y que hicimos posible que la insurrección llegara al poder. El sindicato está atado de pies en mano. El sindicato, para mí, de la cultura es una figura decorativa. Pudiéramos referirnos al cierre de revistas, a la anulación de contratos de trabajo, a la discriminación por las ideas. El proceso insurreccional fue cruento. Jóvenes estudiantes que, como José Antonio Echevarría, y profesionales como Fran País entregaron la vida en la defensa de sus ideales, lograron que Fulgencio Batista huyera de la isla en la madrugada del 1 de enero de 1959. El triunfo de la revolución generó grandes expectativas. El pueblo se volcó a las calles en apoyo de sus nuevos líderes. La clase dirigente, también ilusionada, no se percató que las promesas no se cumplían y que se establecía un régimen de sangre y fuego sin precedentes en América. En enero del 59 se establece el ejecutivo de la CTC provisional de 9 miembros. El gobierno revolucionario, presidido por Manuel Urrutia Lleó, nombra un comité ejecutivo provisional integrado por David Salvador, Conrado Becker, José de Jesús Plana, Reynold González, Pellón, líderes democráticos que se habían jugado la vida frente a la dictadura de Batista. Indudablemente se acabaron las elecciones, la dirección de la CTC revolucionaria fue designada de dedo, no hubo más elecciones libres. Es conocida la designación de David Salvador, que tenía méritos de la lucha clandestina contra Batista y en la huelga del 9 de abril y en otras actividades. Debido a que yo tenía amistad con Angelita Castro, la hermana mayor de Fidel Castro, se aproximan a mí y me preguntan si yo quería pertenecer al movimiento sindical. Analizando hoy en día, mirando hacia atrás, yo nunca fui sindicalista ni nada de eso, pero entonces como me preguntaron y me pidieron, entonces fue cuando entré en el año 59 en el movimiento sindical, representando mi departamento, que era la Superintendencia General. Yo trabajaba en Carlos III, y la planta de Tallapiedra. Cuando salimos de la prisión, efectivamente fuimos a la consulta popular de los trabajadores. Yo fui electo secretario de actas del sindicato de La Habana. Ahí pues integramos el comité ejecutivo de la federación y empezamos a trabajar. Movimiento sindical, no ya en manos de los comunistas, no estuve en esa época con él, pero sí estaba totalmente subordinado a la autoridad totalitaria de Fidel Castro. Los sindicatos, no hubo una huelga más, no hubo una exigencia más de ventajas, sencillamente era un lugar de el Ministerio del Trabajo dictar órdenes o las empresas y los trabajadores tenían que cumplirlas. Y el sindicato lo que jugaba el papel era de una organización de propaganda, de activismo a favor de los actos políticos de Fidel Castro y del gobierno. La cosa no terminó bien, no iba por buen camino. Nosotros no éramos comunistas, no pensábamos en eso. Teníamos ideas del socialismo y demás y nos gustaba el derecho de los trabajadores, la repartición de la riqueza y nos fuimos dando cuenta poco a poco de que se estaba cerrando al lado nuestro un arco de imposición que brotaba del partido. El control del movimiento sindical por parte del gobierno se concreta a partir del 10º Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba en noviembre de 1959, lo que agudiza la confrontación entre los revolucionarios de pensamiento democrático y los moncadistas, que personificaban el totalitarismo con Fidel y Raúl Castro a la cabeza. El Congreso de los Melones es el único congreso, la única oportunidad en que el señor Fidel Castro fue abucheado grandemente. Y la segunda vez tuvo que ir con guardaespaldas armados y con toda una corte. Así todo fue abucheado
Fidel viene